después vamos a ir viendo un poco más allá, ¿no?, de la teoría. Vamos a tratar de ver en qué consiste la hipertensión arterial sistémica, qué puede atraer, cuál es la diferencia entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Ok, vamos a ir tocando todos esos puntos para ir viendo. Y vamos a avanzar con la práctica. Primeramente, la presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es muy importante esto. ¿Alguien sabe qué significa RBP? RBP. Resistencia vascular periférica. Muy bien. Como saben, ya hemos visto, ¿no?, en la práctica virtual, que tenemos una manguerita. Primero tenemos las arterias que se ramifican en las arteriolas, ¿no ves? Y esas arteriolas se vuelven a ramificar y se hacen metaarteriolas, ¿no ves? Y luego más pequeños se hacen los capilares, ¿no ves? ¿Cuál es la capa que tiene músculo? Las arteriolas tienen, ¿no ves? La metaarteriola tiene una capa muscular continua en forma de círculos, ¿no?, que son como anillos que impiden el paso, ¿no?, de sangre capilar. Entonces, la resistencia vascular periférica quiere decir, ustedes han visto la manguera, sale agua al chorro, ¿no?, pero si ustedes ponen el dedo a la manguera, ¿qué pasa con el chorro? ¿Aumenta de presión o baja de presión? Aumenta de presión. ¿Esto por qué pasó? Porque ocluye en parte la luz de la manguera, ¿no es? Porque en parte estoy ocluyendo la luz de la manguera. Y eso hizo que ¿qué? Que aumente la presión. Entonces es lo mismo. Estos vasos de acá se estrechan, se van a estrechar, y en estas partes que están contraídas y estrechadas, a eso se le llama aumento de la RBP o resistencia vascular periférica. Ténganse así, digamos que entre mayor sea la resistencia vascular periférica, quiere decir que hay mayor vasoconstricción, que hay mayor oposición al paso del flujo sanguíneo. Eso quiere decir la resistencia vascular periférica, que hay mayor oposición al paso del flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, esta RBP, cuando aumenta, ¿qué aumenta cuando aumenta la RBP? La presión arterial. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Cualquiera de estas dos variantes que aumente, o sea el gasto cardíaco o sea la RBP, por ende va a aumentar la presión arterial. ¿Qué es el gasto cardíaco? La sangre que exacto, el volumen de eyección, ¿no ves? Entonces, ¿esto cuánto va a ser el gasto cardíaco normalmente? 5 litros por minuto, ¿no? Es de 5 a 6, pero en el Guyton está con 5, ¿no ves? Entonces también le llaman, el doctor Méndez le llama débito cardíaco, igual le llama. Eso no se confundan, no son diferentes formas de llamarlo, pero en el Guyton no lo van a pillar como débito cardíaco, como gasto cardíaco lo van a pillar, pero débito y gasto quiere decir lo mismo. Este gasto cardíaco acá, que es 5 litros por minuto, si aumenta el volumen sanguíneo, ¿cómo va a estar mi presión arterial? Si aumenta mi gasto cardíaco, o sea, por ejemplo, no son ya 5 litros, piensen, esto lo vamos a hacer para pensar. Supongamos que ahora estoy bombeando 10 litros porque estoy haciendo deporte. Vine y estoy haciendo deporte y por lo tanto mi gasto cardíaco va a aumentar, porque necesito más sangre en un minuto. Ya no necesito en un minuto 5. Si estoy haciendo deporte, estoy haciendo fútbol, básquet, algún otro deporte de exigencia, ya no necesito 5 litros en un minuto, voy a necesitar 10, 15, hasta 20 más todavía, ¿no ves? En corazones entrenados y de atletas se multiplica el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, si yo tengo 10 litros, por ejemplo, porque estoy haciendo ejercicio, ¿cómo va a estar mi presión arterial? Se ha movido esta variante. ¿Cómo estaría mi presión arterial? Elevada, pero eso es fisiológico, ¿no? Eso es fisiológico. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo voy al cine, agarro en el cine, le meto mi pipoca y le echo 1 kilo de sal y tomo mi Coca-Cola con mucha glucosa y de paso le planto chipilo y maní salado? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo estaría el sodio en el cuerpo? Alto. ¿Y donde hay sodio, qué hay? Agua. Entonces, ¿cómo estaría mi cuerpo? Reteniendo líquido o reteniendo agua. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con mi gasto cardíaco en ese caso? Donde estoy reteniendo más agua por mi ingesta de sodio. Aumenta también mi gasto cardíaco, pero sin hacer ejercicio. ¿Y cómo estaría mi presión arterial? Elevada. ¿Por qué? Por un consumo alto en sodio. Por comer comida demasiado salada. ¿Ok? La resistencia vascular periférica es otra variante. Por ejemplo, ¿qué factores pueden alterar la resistencia vascular periférica? Nómbreme. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Un trombo? Ya, un trombo. Pero más específicamente, ¿cómo se llama cuando hay grasa en las paredes de las arterias? Esta grasa impide. Aterosclerosis. ¿Y cuál es la diferencia con arterioesclerosis?
Aterosclerosis cuando se forma una placa de atenón. Una placa, ¿no? Es una placa de grasa y lípido. Que esta placa, por ejemplo, así fluye la sangre. Está fluyendo para esta dirección, ¿no es? Pero obviamente, en esta estrechez del vaso que hay por la grasa, no va a poder fluir bien y ocluye el paso de la sangre. Y es como poner el dedito a la manguera. Esto hace que la presión aumente. ¿Por qué? Porque el vaso va a tratar de hacer más fuerza para que la sangre pueda continuar su paso. Porque este es un vaso normal, donde fluye la sangre, está fluyendo. Tranquila fluye la sangre acá. Porque no hay obstrucción a nada. En cambio, en este vaso con obstrucción, va a tener que hacer más fuerza o menos fuerza el vaso. Más fuerza. Más fuerza, porque hay algo que impide el flujo sanguíneo. ¿Ok? Y si impide el flujo sanguíneo, ¿qué se elevaría acá? ¿El gasto cardíaco o la RBP? La RBP. RBP. Ahora, si aumenta RBP, aunque sea que el gasto cardíaco esté normal, igual hay presión arterial aumentada. Porque está aumentada la RBP, resistencia vascular periférica. ¿Gracias a qué? A una placa de ateroma. Esas placas de ateroma, cuando están muy grandes, suelen romperse. Y al romperse, ¿qué generan? Trombos. Sí. Estos trombos de acá, por ejemplo, supongamos este sigue el camino, ¿lo ves? Supongamos que esta parte de acá se rompió y viaja el trombo, y supongamos que acá se estaba ramificando y acá lo ocluye, y ahí sucede un accidente trombótico, ocluye el riego sanguíneo. Émbolo se llama. Los émbolos, exacto. Entonces, eso impide el paso del flujo sanguíneo y también hacen que el vaso tenga que hacer mayor vasoconstricción. ¿Para qué? Para poder vencer esto. ¿Cuál es un vasoconstrictor normal que libera el vaso si han estado leyendo los capítulos de circulatorio? ¿Quién ha estado leyendo circulatorio? Un vasoconstrictor natural del cuerpo. No. Ya. Endotelina. Ese es un vasoconstrictor que libera el mismo vaso, porque lo que ustedes dijeron, está bien la adrenalina, está bien porque sí lo libera el cuerpo, ¿no ves? Pero más específicamente el vaso va a liberar la endotelina, que es un potente vasoconstrictor. En cambio, si hablamos simpático y parasimpático, ya sería más del autónomo, sería una acción vasoconstrictora. ¿Y cuál es una pregunta que hacen en los exámenes, cuál es el vasodilatador natural y que libera un endotelio sano? Histamina. No. Óxido nítrico. Óxido nítrico, ese. Lo van a pillar con NO. Este óxido nítrico es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier cosa cuando el vaso necesita dilatarse, libera este NO, o también llamado óxido nítrico, y se dilata el vaso. Otra función que tiene aparte el óxido nítrico es ser antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario para evitar la formación de trombos, etc. Entonces tiene esa función antiagregante plaquetario. Aparte de eso, es un potente vasodilatador. Es por eso, digamos, que el factor principal para que haya esta aterosclerosis, ¿qué es la aterosclerosis? Acumulación de grasa y lípido, ¿en qué? En las paredes de las arterias. Así como esto de acá, que está ocluyendo el paso de la sangre. Y esta oclusión de paso de la sangre hace que la sangre tenga que tener más potencia para salir. Esta aterosclerosis, ¿qué aumenta? La resistencia vascular periférica. Es muy importante que aprendan esto porque el fisiopato van a ver harto esto RBP. Y en los libros de fisiopatología, por ejemplo, cuando ustedes lean, no dice esta tal cosa aumenta la resistencia vascular. No. El trombo aumenta RBP. Y uno que no sepa qué es RBP se va a chipar, digamos, ¿no? Entonces tienen que saber las siglas, digamos. Entonces, esta resistencia vascular periférica es la que puede aumentar la presión arterial. Pero como seamos en el tema, el vasodilatador principal que van a ver en el Guyton se llama óxido nítrico. ¿Cuáles son sus funciones? Vasodilatador y antiagregante plaquetario. Lo que dijo su compañero, la histamina está bien, pero ¿en qué ocasiones liberamos histamina? En inflamación. ¿Qué hace la histamina? Vasodilatación. Ya, aparte de vasodilatador, ¿qué más? Eso, aumenta la permeabilidad de los vasos. ¿Se acuerdan cuál era la fuerza que mantenía el líquido dentro de los vasos? Eso, la coloidosmótica, ¿no ves? ¿Y cuál es la presión que mantenía el líquido adentro del vaso? Hidrostática. No, la coloidosmótica le dije, ¿no? ¿Y la presión que saca el líquido? La hidrostática, muy bien. Son fuerzas contrarias. ¿Quién es la principal proteína que da la coloidosmótica? La albúmina, ¿no ves? Entonces, esta histamina que dijo su compañero está bien, es un vasodilatador, pero la liberamos más que todo en procesos patológicos. ¿Gracias a qué? A los mastocitos. Estos mastocitos se desgranulan y al desgranularse como una chirimoya. ¿No se han comido chirimoya? Que tienen, ¿no ves? Sus vainitas, ¿no ves? Es así, se desgranulan los mastocitos
Y al desgranularse los mastocitos, liberan la histamina. ¿Y esta histamina qué hace? Dilata el vaso y aparte de eso también aumenta la permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad, ¿qué sale del vaso? Líquido. ¿Y en ese líquido será que habrá sangre que sale? Les hago una pregunta. ¿Será que habrá sangre en ese líquido que sale? No, no hay sangre, solamente es líquido. ¿Cómo se llama la parte líquida de la sangre? Plasma. Entonces sale el líquido y es por eso que suceden los edemas, ¿no ves? Pero eso es más que todo ¿en qué? En procesos inflamatorios o también llamados patológicos. Pero si nos vamos más a lo fisiológico, el vasoconstrictor sería endotelina y el otro vasodilatador sería óxido nítrico. Esos son, léanlo en el capítulo 17, está muy bonito ahí. Hay también otros que son vasoconstrictores, por ejemplo, adrenalina y noradrenalina. ¿Será, le hago esta pregunta, ¿será que adrenalina y noradrenalina es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué no es lo mismo o por qué es lo mismo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se anima? ¿Por qué adrenalina y noradrenalina no es lo mismo? ¿Alguien? Entonces, ¿por qué dijeron que no es lo mismo? Silencio, chicos. Son derivados todos de la tirosina. ¿Ya? Entonces, sobre la base de la tirosina hay una enzima que lo deja en adrenalina y hay otra enzima que lo deja en noradrenalina. Sí, está bien, tenés razón en eso de las enzimas, pero funciones quiero, no quiero a nivel enzimático. Funciones. Por eso ¿la función de la adrenalina será la misma que la función de la noradrenalina? Sí, ¿por qué sí? ¿O por qué no? ¿Saben por qué no? Porque no tiene, o sea, sí ejercen una función similar que hace sinergia, pero no es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la adrenalina tiene más función cardíaca. Sirve más la adrenalina para elevar lo que es el gasto cardíaco, para elevar la fuerza de bombeo del corazón. Para eso sirve la adrenalina. O sea, tiene 10 veces más poder a nivel del corazón que a nivel del vaso sanguíneo. En cambio, su hermana, la noradrenalina, tiene como por decir 10 veces más poder en el vaso que de lo que tiene en el corazón. Eso, la noradrenalina siempre te va a variar la presión arterial, porque la noradrenalina su principal efecto es sobre el vaso, no es sobre el corazón. Su principal efecto de la nora es sobre el vaso, sobre los vasos sanguíneos. En cambio, la adrena, o también llamada epinefrina, su acción más principal está sobre los receptores cardíacos. Entonces, ahí es donde va a estar más que todo. Va a ser su acción la adrenalina en el corazón. En cambio, la noradrenalina va a ser en los vasos. ¿Ok? Aparte de eso, la adrenalina también sirve, digamos, para elevar lo que es el gasto cardíaco, fuerza de bombeo, poder de contractibilidad, volumen de eyección, todas esas variantes. Pero si se dan cuenta, si uno eleva lo que es el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Se eleva, y eso es lo que hace la adrenalina, ¿no ves? Aumentar el trabajo de bombeo. Y si yo aumento la RBP, que es lo que hace la noradrenalina sobre el vaso, ¿qué pasa con la presión arterial si aumento RBP? También se aumenta. ¿Hacen un efecto similar? Sí, pero no es el mismo. Ambos potencian su efecto, tienen un efecto sinergista, porque ambos llegan a un mismo fin: elevar el gasto cardíaco y la presión arterial. Porque si yo aumento mi fuerza de bombeo, también voy a estar aumentando la presión arterial. Y si yo hago vasoconstricción y aumento la RBP, también voy a aumentar la presión arterial, gracias a esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces esos neurotransmisores no son los mismos, pero tienen una acción sinergista. ¿Ok? Ahí es lo que han visto, que vamos a ir viendo más adelante, el poder del riñón y el poder del centro vasomotor sobre la presión arterial. Es muy importante que aprendan eso. ¿Ok? Sigamos. ¿Hasta acá se entendió? Sí, ¿no? Vamos a seguir. Miren, en un adulto, ¿cuánto es la presión sistólica normal? 120 milímetros de mercurio. Según estudios que he estado leyendo en el libro de Uribe, Fisiopatología, es que, digamos, normalmente debería ser menos de 120. Un paciente con 120-80 se lo podría empezar a considerar como un hipertenso. Pero en las nomenclaturas no lo tenemos así, ¿no? 120-80 es perfecto. Pero que esté en 120, 125 ya se lo estaré pudiendo considerar un hipertenso. ¿Ok? Pero lo normal siempre es 120-80. 120-80. 120 la sistólica y 80 la diastólica.
Donde sístole es contracción y diástole, relajación. Muy bien. La presión de pulso es la presión diferencial entre las dos presiones, que es 40 milímetros de mercurio. ¿No ves? Que es la diferencia entre 120 y... ¿Cuánta diferencia hay entre 80 y 120? 40. Y esa es la presión de pulso, 40 milímetros. Presión media promedio de las pulsaciones por milisegundo es una unidad de tiempo de 100 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo va a ser directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia del vaso. ¿Ok? Métodos de medición. Tenemos el método de silencio, chicos. Tenemos el método directo, que requiere la inserción de una aguja dentro de la arteria. Eso no lo vamos a ver. Y tenemos el más fácil, que es el método indirecto, que son el método palpatorio y en especial el auscultatorio, que es el que vamos a ver, donde vamos a manejar lo que es el tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? Vamos a aprender a manejarlo. Aquí tenemos los instrumentos. Miren, ahí están los materiales. Miren, están las olivas. Si miran sus estetos que han traído, ahí tienen, fíjense, las olivas, las ojivas, el muelle, el tubo en Y, la manguera, el vástago, la campana y la membrana. Ahí tenemos el brazalete, ¿ok? ¿Y dónde vamos a poner la parte del diafragma? ¿Sobre qué arteria? Braquial, sobre la arteria braquial es que vamos a poner nosotros para poder captar los sonidos, ¿ok? Ustedes cuando vayan a medir la presión arterial, ¿cuánto es lo máximo? 120, ¿no es? 120, 80, ¿no es? Tienen que inflar el manguito 30 milímetros de mercurio por encima del máximo. O sea, ¿cuánto sería? 150, 160, de esa presión tienen que insuflar. Insuflan con la pera, insuflan y luego van abriendo la pera y va saliendo el aire. A medida que va saliendo van a escuchar. Cuando escuchen el primer sonido, ese les indica presión sistólica. Van a seguir, va a ir bajando la presión. Ya no van a escuchar sonidos nítidos, van a escuchar murmullos, como soplos van a escuchar. Después va a seguir bajando la presión, ya no van a escuchar murmullos, van a escuchar como sonidos más claros, más nítidos. Y por último viene el sonido final, donde el último ruido que escuchen es la presión diastólica. Así miren, teóricamente, ¿no? Ya lo vamos a ver prácticamente. Pero como una pequeña introducción, 3 dedos por encima de la flexura del codo, ponen el brazalete, no tiene que ser ni muy apreto ni muy holgado. No tiene que estar todo girándole, no, ni también poniéndoselo muy holgado, normal. ¿Y qué es lo importante que tienen que hacer? Por ejemplo, les hago esta pregunta. Viene Eric, tengo que tomarle la presión arterial. Yo le dije a Eric, a las 10 en punto tenés que venir para que te tome la presión arterial porque no tengo más tiempo. Y Eric llega a 10 y 5 y viene y le echó un trotezango desde la puerta hasta acá para llegar rápido. Y inmediatamente voy y le tomo la presión arterial a Eric. ¿Estaría bien o estaría mal? Mal, porque nos puede dar falsos datos. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar unos 5 o 10 minutos a que se relaje Eric para recién empezar a tomar la presión arterial. También, ¿qué tenemos que decirle a Eric? Que no tome, por ejemplo, sustancias ricas en cafeína, algún tipo de comida que pueda proporcionar una vasoconstricción, etcétera, ¿no? Y que no esté tan agitado, lo principal. Y que no esté, digamos, por ejemplo, con la ropa muy apretada, digamos, que impida la circulación. Sea una ropa holgada, cómoda, con la que pueda usar él y que no lo esté sofocando, digamos, ¿no? Una ropa estética, como es. ¿Se entiende hasta acá? Esos son los pasos teóricos para tomar presión arterial. Pero ya vamos a ver la parte de sencillo. Yo creo que aquí hasta varios ya saben tomar la presión arterial, ¿no? Pero igual vamos a aprender. Van a practicar. Acá está, miren, este de acá es bien preguntado del examen final, pregunta el doctor Méndez, esa tablita. Que es óptima, normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. Fíjense que la normal es menor a 120, menor a 80. La normal 120 a 129, 80 a 84. Normal alta de 130 a 139 y la diastólica de 85 a 90. Hipertensión grado 1, 140 a 159 la sistólica, la diastólica 90 a 99, hipertensión grado 2, 160 a 179 y la diastólica 100 a 109. Y a la grado 3 arriba de 180 y arriba de 110 la diastólica. Entonces, ese cuadrito ahí, como el Padre Nuestro, se lo tienen que saber cuando den examen. El examen práctico final. ¿Ok? El método auscultatorio sirve para determinar la presión tanto sistólica como diastólica.
Ya esto ya lo vamos a ver, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco más en la práctica. Esto, tenemos dos tipos de hipertensión, primaria y secundaria. Hipertensión primaria es responsable de la mayor parte de los casos de hipertensión corresponden a este tipo. Se cree que el 95% de los pacientes sufren hipertensión esencial, pues se desconoce la causa. Una diferencia principal entre la primaria y la secundaria es que la primaria se desconoce su causa. Se desconoce su causa. En cambio, la secundaria es causada por una enfermedad, por alguna patología. Porque se conoce por qué pasa eso, digamos, ¿no? Por un adenoma renal, por alguna hipersecreción de la tiroides, pero se sabe por qué es la hipertensión arterial, ¿no ves? Eso se le denomina hipertensión secundaria. En cambio, la primaria es aquella que no se sabe por qué está cursando esto. No se sabe en la primaria. En cambio, la secundaria sí se sabe. Esa es la principal diferencia. Que en la primaria no se sabe por qué es la causa, qué está pasando. En cambio, la secundaria se sabe. Por eso se le llama primaria o esencial y se dice que el 95% de los pacientes sufren hipertensión, o sea, el mayor tipo de casos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores? Dilatación y contracción de los vasos sanguíneos. ¿Gracias a qué se da esta dilatación y contracción? ¿Gracias a qué? ¿Gracias a qué hay dilatación y contracción? Ácido nítrico. Al óxido nítrico y al endotelina, que generan la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿no ves? También, por ejemplo, digamos, cuando hay una presión arterial alta, cuando hay mucha presión sobre estos vasos, los estira demasiado estos vasos, tiende a estirar demasiado, porque ¿qué hace la presión dentro del vaso? Tiende a estirarlo, a dilatarlo, ¿no ves? Tiende a dilatarlo estos vasos. Y en ese proceso donde está dilatando el vaso, lo está forzando, porque es como un globo, ¿no ves? Un globo a mayor agua, mayor presión dentro del globo y se va expandiendo sus paredes del globo, ¿no ves? Es lo mismo. A mayor líquido, mayor volumen, mayor presión, se tienen que expandir las paredes de los vasos. Y al expandirse estas paredes se dañan, sufren estas paredes. Es por eso que se le llama enfermedad silenciosa. No presenta síntomas la hipertensión arterial. ¿Ok? Y guarden sus celulares, chicos. Como sabemos, no presenta síntomas, ¿no es? Porque no es como por decir tan recurrente que presente cefalea por una hipertensión arterial. Pero sí se dan los casos, ¿no es? Pero no es tan recurrente, digamos. No hay un signo patognomónico que te indique que tenés hipertensión arterial. Patognomónico quiere decir un signo propio o característico de esa enfermedad. Eso es signo patognomónico. Por ejemplo, un signo patognomónico de la rabia son los cuerpos de Negri dentro del encéfalo. Ustedes van a hacer un corte en ese encéfalo y van a ver cuerpos de Negri, van a ver. Cuando vos ves esos cuerpos de Negri, ya, esto es fija lija rabia. Eso es un signo patognomónico. Donde vos ves un signo, ya sabes qué es, porque solamente esa enfermedad lo puede tener. Ese es un signo patognomónico. ¿Ok? Entonces, como les iba diciendo, la hipertensión arterial no presenta síntomas. Es una enfermedad silenciosa que tiende a matar a las personas. ¿Por qué? Porque causa disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Aparte de eso, como hay mucha presión en estos vasos de acá, se daña el endotelio, se daña este vaso. ¿Qué otros lados creen que se dañan? ¿Saben cuáles son los principales órganos que afectan la hipertensión? Cerebro, riñón y ojo. Cerebro, riñón y ojo son los primeros lugares donde va a atacar la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque ¿por dónde pasa también la sangre? Por los glomérulos, por las nefronas. ¿Y qué es lo que pasa con estos glomérulos y nefronas? Tienden a dilatarlas y pierden su funcionalidad las nefronas. De tanta dilatación, de tanta presión que hay en estas nefronas, llegan a perder su funcionalidad. ¿Y cuál es su función de las nefronas? Filtrar la sangre. ¿Qué hace el riñón? Es como por decir, está todo este cuarto sucio, vengo con una escoba a limpiar todo el cuarto. Eso es el riñón. Viene con su escoba y limpia todo el cuarto. En esta ocasión en el cuarto sería la sangre, ¿no ves? Entonces viene el riñón y se encarga de limpiar toda la cuchuquera de la sangre para devolver la sangre limpiecita y chalinga al cuerpo humano, para que vuelva a la circulación. Entonces, eso es lo que hace el riñón. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay hipertensión arterial? Estos glomérulos que se encargan de filtrar la orina y de limpiar la conchuquera de la orina se dañan, pierden su funcionalidad. ¿Y qué es el primer síntoma que ven ustedes en una persona que empieza a tener daño renal? Urea y creatinina. Ustedes le hacen un examen a ese paciente y siempre el marcador principal que ustedes van a ver para determinar la funcionalidad renal, urea y creatinina.
Siempre ustedes cuando, si, por ejemplo, yo quiero ver si Eric tiene algún mal en el riñón, le voy a pedir urea-creatinina para ver cómo está la funcionalidad del riñón. Porque si yo veo niveles altos de urea-creatinina en la sangre de Eric, quiere decir que su riñón no está funcionando bien. Hay algo malo. Hay algo malo. Entonces, esos riñones, por la hipertensión arterial, pierden su funcionalidad y la urea y la creatinina se dispara para arriba, la urea y la creatinina. ¿Y qué después lo que pasa? Estos pacientes piensan a tener dolor lumbar hasta que llegan a insuficiencia renal. ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes que tienen insuficiencia renal? Diálisis. Y aparte de eso, ¿qué más creen ustedes de un paciente con insuficiencia? ¿Ustedes creen que un paciente con insuficiencia renal tendría anemia, sí o sí? ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque un paciente con insuficiencia renal siempre de los siempre va a tener anemia. Piensen, fisiología para pensar. ¿Es qué? Eso. ¿Qué se encarga el riñón de secretar? Eritropoyetina. ¿Y qué es la eritropoyetina? Un precursor para que la médula ósea roja forme los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que siempre va a tener un paciente con insuficiencia renal? Anemia. ¿Por qué? Porque el riñón ya no sirve. Y si ya no sirve, no crea eritropoyetina. Y si no crea eritropoyetina, anemia por ende. ¿Me entienden? Entonces, escucha, tienen que cuidar muy bien el riñón, es muy importante. La verdad es que la vida de un paciente, bueno, a lo que he derrotado yo en urología, en medicina interna, es un poco triste la vida de los pacientes que hacen diálisis. Así que siempre tienen que cuidar y preservar muy bien la función renal. ¿Ok? Ya, entonces, aumento de líquido en la sangre, producción de sustancias químicas que influyen en la formación, en la forma que funcionan las arterias y las venas, secreción de hormonas. ¿Qué hormonas conocen que generan vasoconstricción y vasodilatación? La angiotensina. ¿Ya? ¿Está bien? La angiotensina. Angiotensina 2. Angiotensina tipo 2. Interesante tema. Muy bien. ¿Dónde vemos esta angiotensina tipo 2? ¿Por qué se da esta angiotensina tipo 2? Esa es la pregunta. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la pregunta? Se forman los pulmones. ¿Quién es el primer órgano en darse cuenta que está cayendo la presión arterial? El riñón. ¿Y el riñón cómo se da cuenta que cae la presión arterial? Por la mácula densa. Eso, la mácula densa. Muy bien. Acá tenemos la cápsula de Bowman, acá tenemos el glomérulo, túbulo contorneado proximal, de asa, distal, etc. No voy a entrar en esos temas. Entonces tenemos la mácula densa. Esta mácula densa, al ratito se da cuenta, hay algo malo acá. Aquí pasa algo malo. ¿Y qué empieza a secretar el riñón? Renina. Eso, muy bien, renina. ¿Esta renina tiene alguna acción en la sangre? No, si leen en el Guyton es una preprohormona. Que esta preprohormona no tiene actividad sanguínea, no tiene una actividad en sí todavía. Entonces, esta renina, ¿con quién se tiene que encontrar para hacer algo? Angiotensinógeno. ¿De dónde viene? El riñón, el hígado. El hígado, angiotensinógeno del hígado. Esta renina con esta angiotensinógeno, ¿qué forma? Angiotensina 1. Angiotensina tipo 1. ¿Y esta angiotensina tipo 1 a dónde va? Al pulmón. Al pulmón. ¿Ahí con quién se pilla? ¿Cómo se llama? ¿Esta en qué convierte? Angiotensina 2. ¿Y esta angiotensina tipo 2 cuál es su función? Vasoconstrictor. Potente, muy potente vasoconstrictor. Demasiado potente. Pero hay una curiosidad muy grande, que este genera vasoconstricción en todos lados excepto en las coronarias. En las coronarias no ejerce, porque imagínate vos si contraes las coronarias, ¿qué es lo que pasaría? Isquemia a nivel cardíaco. Entonces el cuerpo es tan sabio que esta angiotensina tipo 2 respeta el territorio coronario. Lo va a respetar. Esta angiotensina tipo 2, pucha, muy potente vasoconstrictor. ¿Y esta angiotensina tipo 2 qué más da? ¿Qué más? Eso, aldosterona, muy bien. Aldosterona. ¿De dónde sale esta aldosterona? Las suprarrenales, muy bien.
Esta aldosterona, ¿qué es lo que hace en este tubulito de acá? Sobre todo en el distal, aquí actúa. Absorción de sodio y agua. ¿Qué hace? Aquí está viniendo el sodio. La absorción de sodio a la sangre, esta sangre. Y agua. ¿Y qué bota a cambio de sodio? Potasio. Potasio. Eso, potasio es lo que bota. Entonces la aldosterona se queda con el sodio y bota el potasio. Y al quedarse con el sodio, ¿qué es lo que pasa con la bulimia? Aumenta. Y tenemos otro que es un y aumentar tenemos otra vez la fórmula, presión arterial. Gasto cardíaco por RBP, ¿no? En este sistema, la aldosterona, al aumentar el nivel de sodio, ¿qué aumenta acá? ¿Gasto cardíaco o RBP? Gasto cardíaco. ¿Y la angiotensina tipo 2 qué? ¿Qué hace la angiotensina tipo 2? ¿Y qué aumenta? Entonces, ¿de qué se encarga este SRAA? El sistema de angiotensina aldosterona. Aumenta la presión arterial. ¿Aumentar qué cosa? Presión arterial. Eso es lo que quiero que sepan, presión arterial. ¿Ves que es lógica esto? No es ni necesario que lo estudien tanto, porque la fisiología es razonar y pensar, no es aprenderse todo el libro, porque no van a aprender así. Tienen que razonar y decir, esto va acá, el otro va allá, y esto hace esto, y se va por acá y por allá, y llega a esto. Eso, entonces, esto de acá eleva la presión arterial y es un mecanismo compensatorio que tiene el cuerpo para disminuir, para amortiguar la hipotensión y poder llevar a una normotensión. ¿Cuándo va a haber este SRA? Por ejemplo, yo vengo con un cuchillo, le mido el aceite a Eric, digamos, se desangra a Eric. ¿Qué es lo que pasa? Escucha, al ratito, la mácula esa empieza a darse cuenta que falta sangre, se activa este sistema acá y todo el sodio de Eric se queda dentro de su cuerpo y empieza a contraerse las arterias que están sangrando para que así no salga tanta sangre. Empieza a contraerse las arterias de esos lados y empiezan a cerrarse los huecos donde sale sangre, ¿no ves? Y este sistema de acá evita que Eric caiga en una hipotensión arterial y que Eric se muera, ¿no? También. Entonces, eso es lo que hace este sistema de acá. Y este sistema de acá se lo denomina control de la presión a corto plazo. ¿Alguien ha leído el gaito? No sé si han visto el capítulo, creo que es el 17 o el 18, no me acuerdo. Hay control de la presión arterial a largo plazo y a corto plazo. Esto es a largo plazo. Esto es a largo plazo. Porque poco a poco eso va restableciendo la presión arterial. ¿Y cuál sería a corto plazo? Hazle una pregunta. ¿Alguna vez le ha pasado que ustedes están echados en su cama y agarran y viene su mamá y le dice, pero ¿por qué no me sacaste el pollo del congelador? Y brum, te parás de un zape, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando te parás muy de golpe? Te mareas, ¿no? Empezás a marearte, como que ves borroso, ¿no? Y ya después te normalizás, ¿no? ¿Y quién fue el que detectó esta caída de la presión arterial? ¿Cómo se llaman estos receptores que captaron que cayó la presión? Porque la presión arterial estaba adecuada para cuando estabas echado. La sangre estaba en igualdad en todo el cuerpo, porque estabas echado. En cambio te paraste y la sangre cayó de golpe. Por gravedad cayó de golpe. Y bajó la presión arterial de golpe. Entonces, ¿quién fue el que hizo que no baje tan de golpe, que se evite esto? Varoreceptores. Varoreceptores. ¿Dónde están los varoreceptores? En las paredes de las arterias de gran calibre, ¿cómo? Las carótidas. La carótida. De la aorta. La aorta, muy bien. Arterias de gran calibre, para generalizar. Estas arterias de acá, rápidamente con los varoreceptores, estos varoreceptores dicen, pucha, ¿qué pasó acá? Cayó la presión arterial, esto no es posible. ¿Y qué es lo que pasa? Automáticamente ese varoreceptor envía una señal al sistema nervioso autónomo. Este autónomo, ¿se acuerdan que hay un tronco acá? ¿Cómo se llama? Tronco encefálico. ¿Por qué está compuesto este tronco encefálico? Vamos, anatomistas. ¿Primero qué viene? Encéfalo, después puente. Ya pues, ¿qué pasa acá? Los 10 duros aparecen. Es que mostró el cuello, pero... Perdón. Era para hacerle como decir tronco, digamos. Quería hacerle como una expresión, digamos. Mesencéfalo, puente y bulbo. Entre la parte del bulbo y el puente hay una parte que se va a llamar tracto solitario y todas esas bacanas que hay ahí. Que entre el puente y el bulbo vamos a tener algo llamado el centro vasomotor. Este centro vasomotor es a donde se envía la señal. Y ese centro vasomotor, ¿qué va a hacer? Liberación de adrenalina y noradrenalina.
Al enviar esta adrenalina y noradrenalina, a esto se le denomina respuesta simpática. Esta es la respuesta a corto plazo, o sea, es la más rápida. Porque digamos, vos estabas echado y te levantaste de golpe, cayó la presión arterial. El riñón no va a hacer una respuesta tan rápida, porque es a largo plazo. ¿Y quién va a ser el que lo va a hacer así rápido a corto plazo? El centro vasomotor. Gracias a que hace inervación simpática. ¿Ok? Eso es lo que hace. Básicamente tenemos dos tipos de respuesta, a corto y a largo plazo. El de corto plazo, en un ratito normaliza la presión. El de largo plazo se toma su tiempo con el riñón. Se toma su tiempo. Entonces tenemos esos dos tipos de sistemas. Simpático y el parasimpático. ¿El parasimpático qué libera? ¿Qué libera? Acetilcolina. Sí. ¿Y esa acetilcolina qué hace? En toda la parte acelera menos en el. Eso, ese es el raciocinio que quiero que tengan. Que el parasimpático estimula a todo, excepto al corazón. Si ustedes quieren empezar, cuando ustedes ven una comida, yo veo un pique macho ahí, digamos, que me encanta a mí, lo veo y me empiezo a desear y empiezo a salivar, mis glándulas salivales empiezan a hacer más trabajo. ¿Quién se activa? Parasimpático. Cuando yo acabé de comer una comida rica, un churrasquito, y me empiezo a sentar y necesito mayor inervación en el estómago, toda esta parte de acá, simpático se activa. Cuando empieza a haber trabajo cardíaco, el parasimpático, el simpático, ellos dos actúan. Entonces, el parasimpático estimula a todo excepto al corazón. Siempre tiene que tener esa mentalidad, siempre tiene ese raciocinio, que el parasimpático te va a estimular todo excepto el corazón. ¿Por qué? Porque el parasimpático libera acetilcolina. ¿Y qué receptores tiene el corazón para acetilcolina? Vamos. Ya pasaron, cardio. Mucarínicos. Receptores mucarínicos. Estos receptores mucarínicos, ¿qué es lo que hacen? Hacen que disminuya el trabajo del corazón, el trabajo de bombeo. ¿Se entiende hasta acá? Este es un pequeño repaso por circulatorio. ¿Ya? Acá está, miren, control nervioso del sistema cardiovascular. Ese control nervioso es de lo que les hablé del centro vasomotor. Luego tenemos secreción de hormonas, que es lo que les hablé, ¿no ves? ¿Ya? Volumen de sangre bombeado por el corazón, esto es el gasto cardíaco prácticamente. Producción de sustancias químicas que influyen en la forma en la que funcionan las arterias y venas. Endotelina, óxido nítrico. Aumento del líquido de la sangre. ¿Por cuándo aumentamos el líquido en sangre? ¿Cuándo qué comemos? Mucha sal, comidas ricas en sal. Cuando te comes, no es un limón con sal, mucha barriga, digamos. Bueno, he visto gente que come, la verdad. No, es raro, pero. Dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, que también tenemos por esa sustancia. Hipertensión secundaria. Es el signo de otra enfermedad. Se dice que una persona tiene hipertensión secundaria cuando la presión alta tiene una causa conocida, es decir, hay una enfermedad subyacente. Por ejemplo, esta secundaria es cuando yo ya sé por qué hay una hipertensión arterial. Miren, enfermedad renal. Por ejemplo, algo que aprendí en Neuronefro, por ejemplo, tenemos algo llamado el adenocarcinoma renal. Este adenocarcinoma renal, cuando llega al riñón, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión arterial. Este adenocarcinoma renal hace que haya hipertensión arterial, pero hipertensión arterial renal, por el riñón. No es por el centro vasomotor esa hipertensión arterial. Nada que ver el centro vasomotor. Porque ese adenocarcinoma afecta al riñón. Es un cáncer que hay en el riñón. Y ese cáncer en el riñón, ¿qué es lo que hace? ¿Saben qué es lo que hace ese cáncer en el riñón? Toma el control del riñón y hace que haya una excesiva producción de angiotensina tipo 2. Y si hay angiotensina tipo 2 hay alta, ¿qué es lo que va a haber también? No, sí, pero ¿qué también va a haber? Aldosterona. Y al haber una hipersecreción de angiotensina tipo 2 y aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar con esa presión arterial? Altísima, por los cielos va a estar esa presión arterial. Eso es lo que hace un adenocarcinoma renal. Y eso es lo que ustedes van a aprender más adelante cuando lleven medicina interna. Metan con la casa. Lo curte, pero se aprende. Y ya, sigamos. Esta angiotensina tipo 2 y esta aldosterona se encargan de subir presión arterial, como ya les dije, ¿no? Y eso es por una enfermedad renal, un cáncer, una adenocarcinoma renal, ya les di un ejemplo. Ejemplos hay hartos. Hay oncocitoma, hay leiomyosarcoma,
angiomiosarcoma, pucha, son altísimos, pero ya les di un ejemplo, digamos, ¿no? Enfermedad suprarrenal. ¿Qué da la suprarrenal? Muy bien. La aldosterona. ¿Qué más da la suprarrenal aparte de la aldosterona? Cortisol. Muy. ¿Qué más da la aldosterona? Sí. Por ejemplo, uno de ellos, la testosterona. ¿Ustedes sabían que parte de la testosterona se forma en la suprarrenal? No sé si sabían ese dato, que parte de la testo se forma no solo en los testículos, también en la suprarrenal. Y no sé si sabían un datito curioso de por ahí, que cuando hay mal de próstata, cáncer prostático, cuando hay cáncer prostático, la testosterona estimula la creación del cáncer a la larga. Es por eso que todos los hombres algún día vamos a tener hiperplasia prostática, digamos. No sé si sabían, pero de 100 hombres, 2 se salvan de algún tipo de cáncer prostático. Sí, 2 hombres, de cada 100, 2 se salvan. Y como digo, el cáncer, digamos, todos en algún momento vamos a tener cáncer prostático. A otros más, otros menos, digamos, ya no sé, digamos. Pero la testosterona influye en esto, y es por eso que las personas que tienen este cáncer prostático muchas veces lo escapan los testículos, para que ya no haya producción de testosterona y no haya una migración del cáncer. ¿Ok? Un dato curioso de por ahí. Ya, seguimos. Silencio, por favor. Chicos, sigamos, por favor. Gracias. Enfermedad tiroidea. ¿Qué haría la tiroides? ¿Por qué está metida ahí la enfermedad tiroidea? Aumenta el metabolismo. Muy bien. Y si aumenta el metabolismo, ¿qué va a pasar? También sube la presión arterial cuando se aumenta el metabolismo. Porque si se aumenta el metabolismo, ¿qué pasa con el corazón? ¿Va a tener que trabajar más o menos? Más va a tener que trabajar el corazón porque hay más metabolismo. Es por eso que no se han visto ustedes en los pacientes hipertiroideos, pero la mayoría de los hipertiroideos ¿son flacos o son delgados los hipertiroideos? Delgados. ¿Por qué son delgados estos hipertiroideos? Porque hay demasiado trabajo cardíaco. Y al haber trabajo cardíaco alto, también va a haber alta demanda de calorías. Y cuando hay una alta demanda de calorías, sacamos grasa de donde no hay, ¿no ves? Es por eso que estos hipertiroideos son las personas que dicen: me puedo comer 5 chuletas esta noche y mañana no subí 1 gramo de grasa. Ojo con eso, cuidado, puede haber algún problema hormonal, un problema con la tiroides, quién sabe, ¿no ves? O lo contrario, una persona que dice: pucha, yo llego al restaurante y respiro nomás el churrasco y ya subí 3 kilos, dice, ¿no ves? ¿Eso qué es lo que pasa con un hipotiroideo? Este hipotiroideo, su metabolismo es lento y en vez de alto trabajo cardíaco, ¿cómo va a estar? Bradicárdico. Siempre el hipotiroideo está desanimado, somnoliento. Eso lo van a ver, por ejemplo, cuando ustedes ven a un paciente a su consultorio y le dicen: ¿sabe qué, doctor? No tengo ganas de nada, como un poquito y ya engordo. ¿Sabe qué? No me da ganas ni de hacer ejercicio, siempre ando con los ánimos bajos. Hay un problema metabólico ahí, hay un problema con la tiroides. Ven, no todo va conectando ya en la medicina, ¿no? Sigamos. Anomalías en los vasos sanguíneos. Anormalidades, que son la aterosclerosis, lo que ya hablamos, ¿no? Aterosclerosis y otros sinfín de enfermedades más que pueden haber. Pero son ejemplos. Ya. Ahora sí. Usted toma el gol, perfecto. Es que no me ayuda. ¿Qué es arteriosclerosis? Arteriosclerosis es cuando hay un endurecimiento de las arterias. En cambio, atero es cuando hay una placa de grasa. Es una placa de grasa. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre atero y arterio? Ya, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre atero y arterio? ¿Atero qué es atero? Tiene ateroma. ¿Qué hay en arteriosclerosis? Placa de grasa. Esa es la respuesta. Placa de grasa. ¿Y en arterio? Las arterias. Yo prefiero el término endurecimiento. Prefiero otro término, la verdad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Sencillo, ¿no? No es nada difícil, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a necesitar de un voluntario para medir la presión arterial. Ya. ¿Un voluntario? ¿Usted? Oye, Ari, que una vez ya está acá, ya, Ari.
Lo que no traje fue mi esteto. Lo que no traje. La bendición es cuando es uno automático, ¿no? Hay un automático, porque No, está bien porque este es el que van a manejar, digamos. Por lo general este es el que van a manejar, digamos. Claro, digamos. Ahí cuando estén en el abasto, mido presión arterial por 2 pesos, digamos. No, mentira. Hay que empezar a chambear ya.